empresario. Nació en Uruguay, pero desde muy pequeño viajó a Brasil para vivir allí muchos años hasta el momento en que retornó a su país natal. Es presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, secretario de CIPEMU, el Centro Israelita de Punta del Este. Dirige la empresa constructora Casa Valor y es director y fundador del International College. En los próximos minutos vamos a conocer al hombre detrás del empresario. Bienvenido, Rolando Rosenblum, a Retrato Hablado. Gracias, Adriana. Gracias, Diego, por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá compartiendo este momento lindo con ustedes. Sos nacido aquí en Uruguay. ¿En dónde fue que naciste? Yo nací en el año 72 en Montevideo y estuve pocos meses en Uruguay porque de hecho tu introducción dice que yo me fui a vivir a Brasil y la verdad que no me fui a vivir. Me llevaron a vivir a Brasil porque yo tenía 1 año de edad cuando me tocó ir a Brasil. Cuando me tocó ser llevado a Brasil. Y fue una experiencia muy linda porque mis padres cuentan que cuando llegué a Brasil fue algo muy importante para ellos porque cuando llegamos, en el día que llegamos a Brasil, yo empecé a caminar. Claro. Y ahí fue algo como simbólico, como que ellos iban a buscar vida en la época de la dictadura. Y ahí fue un momento muy especial porque ellos dijeron, bueno, empezó a caminar, es un símbolo de que algo bueno va a suceder y así fue una vida muy linda en Brasil. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Bueno, mi infancia fue una infancia muy linda, con mucho amor por parte de mis padres. A los 4 años nació mi hermana Karina, que hoy vive en Israel. Y bueno, fue una vida muy linda porque yo me acuerdo mucho, mis primeros recuerdos de vida social de infancia eran muy vinculados a la comunidad israelita de Curitiba, a donde había una piscina muy linda, donde todos frecuentábamos y había un ambiente muy lindo de convivencia entre la gente de la comunidad. Y después, bueno, fui creciendo en Curitiba. Y fue una infancia muy feliz, así me acuerdo muy cercado, muy cuidado por mis padres. Mis padres eran inmigrantes, entonces me dedicaba mucho tiempo, mucha atención, y a mi hermana también. Al irte tan pequeño, seguramente no te costó para nada adaptarte a una cultura que es diferente a la uruguaya, al idioma, porque prácticamente lo tomaste como de nacimiento. Bueno, es la ventaja de cuando uno se muda en esa edad, es que uno agarra 2 idiomas madre, ¿no? Entonces, en mi casa se hablaba español y en la calle se hablaba portugués. Igual es imposible no mezclar al principio y algo, Adriana, interesante pasa volviendo al Uruguay. Volviendo al Uruguay, después de 33 años en Brasil, también se me empezó a mezclar. Quizás algún otro se va a dar cuenta de alguna palabra u otra que todavía me queda. A veces me preguntan si soy de frontera. Y yo digo, bueno, un poco más para allá de frontera. Pero hablo muy bien, hablo mejor portugués que español, o me siento más cómodo en portugués porque me alfabeticé toda la vida, hice todos los estudios y una gran parte de mi vida empresarial en Brasil. ¿Cómo surge en vos el interés por todo lo que tiene que ver con la empresa, con lo empresarial? Yo me acuerdo que desde muy chico yo ya pensaba en emprender. O sea, yo me acuerdo la primera actividad comercial debe haber sido a los 7 años o 8 años, cuando ahí había un mercado muy parecido con el Macro acá, que uno compraba por mayor, y fui con mi padre ahí y compramos varias golosinas. Y ahí armé un kiosquito de golosinas como todos los niños, y ahí me gustó. Y ya ahí me di cuenta que quizás con esa edad iba a estar vinculado al comercio. Bueno, después estuvimos a la industria y a otros seguimientos más. Pero ya me gustó la actividad comercial y sabía de que iba a tener que relacionarme con algún mercado en algún momento de la vida y eso fue muy inspirador en esa época. Bueno, luego de 30 años o un poquito más, volvés a Uruguay y lo haces a Punta del Este, en donde apostaste no solamente para recibir con tu familia, sino también para invertir. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿por qué Punta del Este? ¿Qué te sedujo de Punta del Este para hacer la apuesta aquí? Cuando nosotros llegamos a Uruguay, la idea no era venir a Punta del Este, la idea era venir a Montevideo. Y me acuerdo una vez que un día de esos veníamos, después del cumpleaños de 90 años de mi abuelo, veníamos, porque teníamos casa en Punta del Este, porque veraneábamos en Punta del Este. Entonces veníamos en la Punta del Chileno
y mirando esa vista espectacular de la punta del Chileno, esa cuando dice que el pulmón respira 30% más, mirando la punta del Chileno, mi señora Raquel dice así, ¿qué pasa si nos quedamos en Punta del Este? Y era algo que impensable porque teníamos familia en Montevideo, habíamos, mis padres eran de Montevideo, nacidos los dos en Montevideo, yo nací en Montevideo, mi hermana, bueno, nacida en Brasil, pero como que fue medio así, opa, pero no es una idea tan loca, ¿no? Y ahí, ese fue un domingo, me acuerdo perfecto, el lunes fuimos a ver si hay buenos colegios en Punta del Este y quizás nos quedamos en Punta del Este. Y ahí conocimos hoy un socio nuestro que es Daniel Reta, que en ese momento estaba en un colegio, y lo fuimos a visitar, el primer colegio. Ya Daniel Reta nos habló del colegio, etcétera, y ahí, bueno, inscribimos a los chicos inmediatamente y tomamos la decisión de quedarnos en Punta del Este. Pero fue a raíz del colegio que, por una paradoja de la vida, hoy administramos un colegio. Y como una gran variable la decisión de quién quiere radicarse en Punta del Este. Pero para nosotros pensamos también que era un periodo tipo inicial. Luego decidimos y bueno, ya hace 15 años de eso. Una visionaria tu esposa, evidentemente. Bueno, Punta del Este es un balneario que ha tenido un gran incremento exponencial directamente en los últimos años. En el último censo se hablaba de unos 140.000 habitantes en Maldonado y se espera que en este que comenzó seamos más de 250.000 habitantes. También hay una fuerte presencia argentina. ¿Considerás que también para los inversores esto es un punto que puede llegar a ser atractivo, seductor en Punta del Este? Mira, yo creo que para hablar de la Punta del Este de hoy hay que hablar un poco de los actores que jugaron este partido y que fueron los que tuvieron aspiracionalmente la idea de una ciudad, digamos, o de una migración de balneario a ciudad sin perder la esencia, ¿no? O sea, eso es el gran desafío de Punta del Este. Pero cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo que había 3 restaurantes abiertos. Realmente como todos se acuerdan, hace 15 años, en el año 2007, era una época, digamos, que vos decías, bueno, vivir en Punta del Este era un desafío, o sea, en varios servicios. Entonces, ya desde aquella época se identificaba que el futuro de Punta del Este no estaba vinculado más a la temporada. La temporada se vende por sí sola, ¿no? O sea, del momento en que vos tenés lista de espera para hoteles, no tenés casas para alquilar, tenés los restaurantes llenos, ya sabemos que el mercado no está ahí. El mercado ya está consolidado y estamos hablando ya de los overbooks, ¿no? O sea, de los precios ya en exceso, etc. Entonces, hablando un poquito de la vida de invierno, ahí se identifica un potencial importante de a dónde así puede ir Punta del Este. Y es ese proyecto que nosotros creemos y ya se identificaba y actuamos empresarialmente en ese sentido, en el sentido de contribuir para que la ciudad ganara un potencial mayor sin perder la esencia balnearia. Hablando justamente del potencial, están en marcha varias zonas francas, hay una apuesta a transformar Punta del Este casi que en una segunda capital. ¿Qué estaría faltando en Punta del Este, a tu entender, para que se pueda cumplir eso, ser la segunda capital? Mira, para mí hay un punto fundamental cuando se habla en Punta del Este. Hoy debe haber millares de personas o centenares de millares de personas que no están contentas en sus casas o donde están viviendo. Vamos a hablar un poco de la guerra, un poco del tema climático en otras zonas, sí, o temas económicos o políticos de diversas regiones del mundo. Y nosotros somos muy conocidos por la región, somos muy conocidos en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile, bueno, en Estados Unidos un poco más conocidos, pero cuando vas un poco a Europa, al este europeo, o a continentes tipo, bueno, Asia, nosotros, Punta del Este, para ellos es una incógnita. Entonces creo que uno de los desafíos principales es cómo posicionarse con toda la tecnología de la comunicación en estos tiempos más modernos, a que cuando la persona decida radicarse en Punta del Este, la encuentre. Porque estoy seguro que nosotros llenamos las principales características que una persona quiere en una nueva ciudad para residir. Pero no de nada sirve si no la puede encontrar. Exacto. Entonces, para mí, el gran debe que nosotros tenemos en este momento, que hay que actuar fuertemente, digamos así, lo urgentísimo es cómo las personas que están decidiendo mudarse a Punta del Este y requieren todas aquellas características que nosotros tenemos como ciudad, puedan decir por Punta del Este rápidamente. ¿Cómo podríamos poner a Punta del Este en el menú de toda esta gente que no la conoce? ¿A través de la tecnología?
Yo creo que a través de las redes, a través de lo que es la comunicación de los eventos internacionales, bueno, hemos participado de feria, pero la gente no va a la feria, la gente está en su casa en una computadora y pone Google y dice, ¿dónde vivir? Y si saltan 16 ciudades ante Punta del Este, bueno, nosotros somos la 17ª. Entonces, en mi opinión, deberíamos de insistir con tecnologías, pero no de manera, porque hoy, vamos a decir así, hay varios íconos en la ciudad que trabajan también como ministerio y ayudan mucho al ministerio. Por ejemplo, el Enjoy es un hito. El mismo International College trabaja muy fuerte para eso. Después tenemos varias iniciativas de varias instituciones locales. Pero me parece que falta un poco de coordinación entre las mismas organizaciones locales con el gobierno departamental y el gobierno central para hacer un proyecto sólido de cómo posicionarnos como opción de vida en invierno. Hay que acordarse también, Adriana, que la vida en invierno en Punta del Este empezó hace muy poco tiempo. No aquella vida de jubilado que se venía, pero esa vida de la gente que está en periodo de inquieto, que quiere hacer negocios y que no trae solo su familia, trae su inquietud en invertir y su inquietud en tomar riesgo y hacer negocios. Y ese es el tipo de gente que se necesita. Esa última ola migratoria que vino la pandemia deja ese tipo de persona. Pero esa persona no está solo en Argentina, no está solo en Brasil, está también en Noruega, está en Finlandia, está en Suiza. Y de eso podemos hablar también varios. Nosotros, por el colegio, tenemos un poco el termómetro de ese tipo de gente que está con hijos en etapa escolar. Sí. Y hemos recibido gente... Y también hay un otro público que hay que hablar, que es el público uruguayo, que así como nosotros emigramos en los años 70, que emigró en los años 80, 90, y el uruguayo en el exterior es exitoso económicamente, es trabajador, y le va bien. Y cuando le va bien, muchas veces se casa afuera y vuelven esas familias mixtas como la mía, sí. Donde yo me casé con una brasilera y mis hijos, una nacida en Miami y otros 3 en Brasil. Ya tienen todos tienen los 2 pasaportes y son esas familias mixtas que se están volviendo en gran cantidad. Eso es un otro público migratorio de que si vos le preguntás al uruguayo, se fue hace 30 años, pero sigue con el mate y no pierde sus raíces, diferente de otros que realmente abandonan y dejan para atrás. Ese es un público muy importante que hay que considerarlo también. Cuando llegaste a Uruguay, impartiste en varias empresas. La primera que recordamos es Casa Valor. ¿Cómo nació Casa Valor? Bueno, Casa Valor nace por un tema de nicho. O sea, primero nace también, antes de eso, hay que entrar un poco en lo emocional de Casa Valor. Nosotros cuando decidimos volver al Uruguay, fuimos muy bien recibidos por Uruguay. O sea, Uruguay realmente nos dio una oportunidad de tener una vida muy digna. Porque veníamos justamente de Brasil tuvimos una pelea muy grande, impositiva con el gobierno brasilero, que ya está terminada, pero tuvimos. Y cuando venimos al Uruguay nos sentimos muy bien recibidos. Entonces, de alguna forma queríamos también agradecer al Uruguay y hacer algo que no fuera solo un negocio o solo algo como inversión y una vaca lechera. Queríamos también participar de la sociedad. Entonces, Casa Valor fue el primer negocio que hicimos cuando nos dimos cuenta que había un nicho que podría otorgar crédito a personas que no podían acceder a crédito hipotecario. Porque en aquel momento, así como hoy, y es tema que yo siempre hablo con los bancos hipotecarios, las políticas de crédito hipotecario son políticas nacionales y no respetan la regionalidad. Por ejemplo, para acceder a crédito en el banco hipotecario tenés que tener antigüedad, un determinado valor de sueldo. Entonces hay varias políticas que restringen una zona turística, mucho más hace 15 años atrás, donde la gente, el 95% de la gente trabajaba por temporada y se desconectaba de los trabajos. Entonces nosotros identificábamos ahí que había un nicho de que en nuestro cálculo de riesgo de crédito se le podría otorgar crédito a esa gente. Y así hicimos Casa Valor, fundamentado en un nicho que el banco hipotecario en aquel momento no ocupa y sigue sin políticas todavía regionales, cosa que hay que insistir muchísimo. Luego, hace varios años también pusiste la mira en la educación y creaste el International College, que marcó un antes y un después en general en Maldonado. ¿Cuál sería, a tu entender, el valor diferencial de este colegio? Mira, cuando se habla de educación es muy intangible, ¿no? Entonces, cuando hablas en excelencia de educación, la gente no tiene mucha duda. Entonces, la propuesta de International College fue traer un nivel de excelencia de educación para que aquellas familias que desean llegar con sus hijos a universidades que eventualmente sea muy difícil llegar,
pueda hacerlo. Eso es un poco lo aspiracional de International College. Y evidentemente de que con buenos colegios vos también traes un tipo de público que quiere llegar más lejos a nivel de educación. Hoy International College tiene alumnos en Cambridge, en Estados Unidos, en las mejores universidades, becados en Hong Kong. Entonces nosotros proyectamos con la capacidad de excelencia a niveles extraordinarios hoy en el mundo. Y ese es un público muy específico que si no... que nosotros sabíamos que había muchísima gente, si vos le preguntás al argentino, el 70% quiere vivir en Punta del Este, pero identificaba que había un debe en la educación en aquel momento. Hoy diría que ya muchos colegios mejoraron y ya hay una masa crítica muy buena de colegios para todo tipo de gente. Entonces nosotros venimos a ocupar ese nicho de esa gente que requería un nivel de educación outstanding, o sea, de buen nivel, para llevar sus hijos afuera. Que no por el colegio vienen, pero sin el colegio no vendrían. Entonces eso es lo que hace con que International College sea un buen catalizador del momento, de la oportunidad para que este nuevo residente pueda estar en Punta del Este. Una de las cosas que caracteriza al colegio es que es una educación de vanguardia. Y justamente en un mundo de muchísimos cambios, en donde las carreras tradicionales han quedado un poco atrás, ¿cómo hacer para educar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para aprender a emprender? Bueno, ahí hay que entender que el mundo se divide en dos. El mundo educativo se divide en dos grandes, digamos, alas. La ala individual y la colectiva. Nosotros, vos, yo, cuando éramos chicos, aprendíamos todo colectivamente. Entonces, si vos eras bueno en una materia y no era malo en otra materia, vos evidentemente no podrías, no te diferenciaban, te daban el contenido igual. Hoy las tecnologías de educación están más vinculadas al potencial individual. O sea, ¿qué hace un colegio como International College? Identifica en el individuo, en el niño, todo su potencial. Y a donde él no le va bien, se le encuentra una manera que esa materia no le va bien, que no le intervenga en su potencial. Porque antes te hacían tanta presión en lo que te iba mal que te comprometía lo que iba bien. Entonces hoy el individuo es lo más importante y el profesor, con tanta tecnología que tiene hoy disponible, pasa a ser el catalizador de esa información entre el individuo y todo el banco de datos, digamos, que hoy existe mundialmente. Pero sin el individuo y el potencial individual no puede emprender, no puede tener autoestima, no puede tener iniciativa. Entonces es muy importante que los educadores identifiquen el individuo en sala y potencialicen ese individuo. En el colegio se nota que hay como un gran sentido de pertenencia, tanto de los alumnos como también de los papás. ¿Crees que las pequeñas comunidades, los grupos sociales, son un poco la sumatoria que logran que la sociedad pueda tener un alma? Mira, yo estudié en una escuela que me tatuaba el nombre de colegio en el brazo. O sea, y eso nos quedó a nosotros como algo o sea, cuando empezamos el colegio, acá hay algunas características que hacen que un colegio de estos en una ciudad balnearia donde los padres tienen más tiempo libre, dan mucho espacio a comunidad. Entonces así lo identificamos desde el inicio. Tanto que hoy, por ejemplo, International College tiene dentro de su estructura una cafetería, restaurante abierta a público, a donde los padres pueden ir a almorzar con sus hijos en la hora del almuerzo. En un día de cumpleaños, en el día que su hijo está angustiado por un examen, o simplemente quieren ir a socializar y a conocer a otras personas. Como son 26 nacionalidades diferentes de alumnos y de familias, nosotros entendemos que la comunidad es fundamental. Entonces hoy International College tiene mami hockey, papi fútbol, actividades de básquetbol de padres, tenemos muchos eventos que los padres vienen al colegio y al revés del paradigma que la familia molesta al colegio, porque la mayoría de los colegios tienen un portón, una reja y el padre es de un lado y los alumnos del otro. Nosotros somos un colegio de puertas abiertas. Queremos y necesitamos que el padre esté cerca del colegio y que esté tan cerca del colegio que pueda participar en un proceso de mejoría continua con el objetivo de la excelencia, que ese es el principal objetivo nuestro, no abrir mano de la excelencia educativa. Yendo ahora a la Cámara Empresarial de Maldonado, formás parte de la directiva hace tiempo y hoy sos su presidente. ¿Cuáles serían los temas que preocupan y ocupan hoy más a los empresarios aquí en Maldonado? Bueno, cuando hablamos más del mundo empresarial hay que
hay que pensar lo siguiente. El empresario tiene la obligación de prepararse cada vez más para una competitividad cada vez más importante, más severa. Entonces, acá en Punta del Este tenemos 2 o 3 puntos que me parece importante comentar, principalmente en lo que es cómo ha cambiado el consumo de Maldonado. O sea, la manera como que el consumidor está comprando y consumiendo no solo productos, sino servicios, principalmente vinculados a los últimos incidentes que hubieron con el incendio del shopping, por ejemplo. Acá había un shopping center donde había un gran centro de consumo, que tuvimos la infelicidad de esa catástrofe del incendio, y prontamente vamos a tener tanto ese shopping siendo abierto ahora este fin de año, o inicio del año próximo, como también vamos a tener otro shopping center abierto. Entonces todo ese desacomodo, se descentralizó ese consumo y se fue a Maldonado, se fue a la península, hubo un incremento de alquileres. Entonces yo recomendaría que el empresario esté muy atento a los movimientos de consumo, porque hoy puede estar vendiendo algo que mañana no puede estar vendiendo, porque van a volver esos 2 shopping centers con mucha fuerza, y es parte de la dinámica y bienvenidos sean, pero el empresario y el comerciante tienen que estar preparados para entender la dinámica de lo que va a pasar en su local y la dinámica del consumo, con capacitaciones, con observancia del consumidor, generando reglas para que el consumidor pueda ser mejor atendido, bueno, todo lo que ya sabemos. Eso es un punto fundamental que me parece importante hablar. Recientemente, en el ciclo La Gira, denominada La Cámara Escucha, recabaste la información de que los empresarios están muy preocupados por la seguridad. ¿Dónde radicaría la solución para este problema? Mira, la seguridad, creo que el gobierno ha hecho bastante inversión en seguridad. O sea, las cámaras es un tema. Cuando uno habla de seguridad, uno no puede dejar de remitir a lo que efectivamente pasa, de lo que es la sensación que la gente tiene con relación a la seguridad. Pero me parece que acá hay un rol importante. Pocas ciudades en el mundo, cuando los políticos hacen campaña, dicen educación, salud, seguridad. Pero si tienen que elegir, siempre eligen salud, educación y después seguridad. Acá en Maldonado me parece que es al revés. Nosotros tenemos que darle más valor a la seguridad que a la educación, que a la salud. Porque sin seguridad Maldonado no va a existir. Acá el turista viene y quiere el reloj puesto y la ventana abierta del auto. Entonces, la sensación, si comparamos con nuestros vecinos, nosotros vamos muy bien. Si comparamos con ayer, no estamos mejor. Entonces acá entiendo que hay una cúpula de policía muy comprometida, que está trabajando fuertemente, los índices han mejorado y hay mucho para hacer. Diría que la inversión en seguridad y de que haya cada vez más efectivo es algo crucial. La Academia de Policía está entregando cada vez más. Ahora en pocos días vamos a tener una nueva graduación de cadetes. Y para mí es fundamental la ostensividad, que haya más gente en la calle cuidando y correr la criminalidad. La criminalidad ella no se elimina, ella se corre por la efectividad, por la ostensividad de la policía. ¿Cuáles fueron las dificultades más difíciles de superar para los empresarios luego de la pandemia? Era un mundo nuevo, ¿no? Era un mundo nuevo. O sea, el contacto era un tema, la conectividad era un tema, el comercio era un tema, cómo se consumía era un tema, los hábitos y costumbres. Ibas al restaurante, no sabías cómo saludar a la gente. ¿Te acordás, Adriana, que vos te sentabas con la gente y cómo das la mano, puñito? Pero desde el punto de vista local adentro, me parece que esa es la resiliencia que el empresario tiene como fuerza mayor, ¿no? O sea, cómo renovarse y adaptarse rápidamente. Y el mundo sigue. Creo que mismo así, con toda la dificultad que hubo, lo que parecía que iba a ser una quebradera en general, claro que hubieron muchos afectados, se perdió muchísimo, gente no se recuperó, pero diría de que salimos mejor de lo que se esperaba, pero no intactos. No intactos porque era previsible que un año prácticamente cerrado, aunque era una responsabilidad ciudadana compartida entre gobierno y ciudadanía, generó ese espacio. Pero muestra que existió la vida después de pandemia, muestra que la resiliencia del empresario es vigente
Y quien pasó por esta experiencia, que la va a contar por muchos años, va a poder enfrentar cualquier otro tipo de crisis porque no se va a poder comparar a lo que se vivió. Entonces me parece que hay muy buen aprendizado en toda esa experiencia de la pandemia. Rolando, también sos en este momento secretario de CIPEMU y sabemos también que hay una gran comunidad israelita aquí en Punta del Este. ¿Sentís que están integrados, que se han podido integrar a la comunidad esteña? Bueno, ese es un tema. Cuando nosotros llegamos de Brasil, empezamos a frecuentar la comunidad judía y nos encontramos con una comunidad judía bastante cerrada, diría, porque hay un gran paradigma, ¿no? O sea, las comunidades judías, la gente que no conoce la interna de la comunidad dice, ¿qué estarán haciendo esa gente ahí adentro de esa comunidad, ¿no? Entonces, identificada esa situación, nosotros empezamos a generar vínculos. Cuando justamente Michel Tobal y yo asumimos presidencia y vicepresidencia de CIPEMU por los últimos 10 años, y esta vez me toca secretario por primera vez. Yo en los últimos 10, 12 años fui presidente y vicepresidente. Ahora me toca secretario porque Gustavo Mochón asumió como vicepresidente y Michel Tobal sigue presidente. Pero identificábamos que queríamos una conectividad más conectada con la ciudadanía. Y eso fue nuestro proyecto, de cómo arrimar Y ahí arranca algo muy también interesante, porque arranca mi relación con la Cámara Empresarial dentro de CIPEMU. Sí. Porque yo asumo presidencia de CIPEMU junto con Pepe Pereira en la Cámara Empresarial. Y ahí CIPEMU y la Cámara Empresarial se reúnen y firman un acuerdo marco que trataba temas de educación, sin saber que un día estaría vinculado a educación, temas de zonas francas, que hoy están en experiencia, y temas de seguridad. Claro. Y ahí la Cámara Empresarial, junto con CIPEMU, hace una propuesta a los candidatos de aquel momento de un proyecto de seguridad, que es el proyecto que hoy está digamos, funcionamiento, tanto que se hizo un acuerdo, un acuerdo de gobierno a gobierno, de gobierno departamental y gobierno nacional en aquel momento, con el gobierno de Israel, y se hace el proyecto de seguridad. Entonces CIPEMU pasó, me parece, a pertenecer a la sociedad de manera muy importante, y hoy hay una relación muy importante. Claro que la colectividad ha hecho parte del desarrollo de Punta del Este de toda la vida, y CIPEMU hoy es motivo de orgullo de cómo nos ven a nosotros, no como esa colectividad preocupada solo por los suyos, sino por todos los nuestros. Y es así que CIPEMU se posiciona frente a la comunidad. También hay un tema muy fresco en el que tuviste una participación muy activa, que fue en el renacimiento de la Trump Tower. Sabemos que fue un proyecto que llegó con bombos y platillos, con mucha fuerza, y que en determinado momento se paró. Y gracias a ti y a varios copropietarios también, no solamente lograron unir a todos los propietarios, sino poder terminar la torre e inaugurarla hace poquito, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo fue esa experiencia y cómo lograste la unión de tanta gente de distintos lugares para poder lograr ese objetivo en común? Bueno, eso es una historia muy linda y que me apasiona porque fue un gran desafío. Claro, motivado por solucionar un problema, pero básicamente lo que sucedió fue que mi familia era una de las pocas propietarias que vivía en Punta del Este cuando la obra para. Entonces, muy rápidamente, yo conocía, ponerle 4 o 5 propietarios en la torre, pero no conocía a todos. Y esos 4 o 5 me llamaron inmediatamente para saber qué estaba pasando con la torre, porque la obra había parado. Entonces yo, para no hablar individualmente con cada uno, empecé a armar un grupo de WhatsApp. Y ahí se empezó a correr la voz de que había un propietario que vivía en Punta del Este y que estaba en contacto o sabía qué había pasado. Entonces yo empecé a escribir y puse un nombre que medio cómico, pero puse en el grupo de WhatsApp, le puse Sindicato Trump. Es algo, fue una idea hasta de un amigo que dijo, pues vamos. Y pusimos, hoy ya el grupo se llama Trump. Y ahí, bueno, hablando con uno, época de pandemia, pude justamente hablar con los 120 propietarios y unificar criterios desde que el desarrollista estuviera dispuesto a pasar por varias concesiones y varias negociaciones. Hicimos un acuerdo público de reestructuración, un fideicomiso, y ahí se pudo estructurar de vuelta. Como digo, parece muy simple, pero la verdad es que dio un trabajo enorme, ocupó mucho tiempo. Pero tuvimos una unánime adhesión de los propietarios que vivían en todo el mundo. O sea, hubo que hablar con un mundo de gente. De 120 propietarios adhirieron 113 propietarios. Wow.
¿no? Y los 7 propietarios que no adhirieron están más vinculados a capacidad económica de cumplir que ideológicamente adherir. Entonces, bueno, fue un éxito la recuperación. Se están entregando las últimas unidades ahora y ya estamos contentos por esta etapa que llegamos a poder concluir este gran desafío. Punta del Este no se merecía una obra de esta magnitud parada en frente al mar. No era solo por a dónde uno va a vivir o por a dónde. Punta del Este no se merece un proyecto de esa magnitud con el nombre Trump Tower, un ícono parado. No, era imposible. Y eso lo hablamos con autoridades y hay que decir, esto tampoco sería posible solo con los propietarios. Acá hubo ayuda del gobierno departamental importantísima, o sea, fueron incondicionales en recuperar la torre. Si no tuviéramos un gobierno tan ágil departamental, esto no sería posible. Y también el gobierno central. Tuvimos ayuda del gobierno central porque no sé si te acordás que en aquel momento se había hecho lo que le decían la ley Grosskopf, que era o sea, traían beneficios importantísimos. Y Trump Tower era anterior a esa ley. Entonces el gobierno central nos dio la posibilidad de equipararnos de usar los mismos beneficios, porque si no era imposible. Económicamente era imposible. Entonces hay que hacer un agradecimiento tanto al gobierno central como al gobierno municipal y a los vecinos, a todos los propietarios que incondicionalmente apoyaron a todos. Y hoy, bueno, ya tenemos eso prácticamente pronto. Bueno, entre la Cámara Empresarial, CIPEMU, Casa Valor, Torre Trump en su momento, ni que hablar el International College. Rolando, ¿te queda tiempo para disfrutar de tu familia, de tus amigos, de tu vida personal? ¿Cómo haces? Nosotros disfrutamos mucho, ¿no? Claro que cuando uno tiene muchas actividades, es muy natural que las actividades están vinculadas con la gente que uno se relaciona en aquel momento. Pero creo que el espíritu de disfrutar, el espíritu de pasarla bien, porque de nada sirve hacer lo que uno, solamente la obligación si uno no aprovecha la jornada, el camino de esa obligación. Entonces nosotros disfrutamos mucho, tenemos bastante ganas viajamos mucho con mi señora, con mis hijos. Tengo una hija que ya vive afuera, voy a ser abuelo este año, entonces estamos muy contentos también por eso y creo que ahí hay algo que hay que agradecer, como que el mundo nos conspiró a favor, que nosotros tuvimos la oportunidad, y así de simple lo digo, de vivir en Punta del Este. Porque vivir en Punta del Este es algo que en aquel día que Raquel me dice, ¿y si nos quedamos acá? Fue la mejor decisión de todas. Y vivir en Punta del Este ya es un gran placer, porque la vida acá es extraordinaria. La calidad de amigos que uno hace, porque es muy difícil hacer amigos de viejo, ¿no? O de adulto, digamos. Sí, sí. Acá en Punta del Este haces amigos de adulto. Y hoy tengo amigos en Punta del Este como si los conociera toda la vida. Pero eso te da Punta del Este, que es un ambiente descontracturado, con mucha gente que se viene de afuera. Y uno que viene de afuera quiere hacer con que la otra experiencia del otro que se viene afuera sea mejor que la de uno. Entonces está esa amabilidad que en una ciudad grande no se da. Entonces se disfruta mucho Punta del Este y la amistad en Punta del Este. La gente que te conoce te tiene como una persona muy activa, con muchas ganas de ayudar, de integrar. ¿Te dedicarías a la política? Mira, mucha gente me pregunta eso, si me dedicaré a la política. Me parece que no es mi momento, no me veo como político, porque me parece que la responsabilidad de político es muy importante. Y me veo mucho más contribuyendo con los políticos en traer soluciones, en traer ideas. Y también hoy me toca como sindicalista patronal de apuntar cuando uno no está de acuerdo. Entonces creo que el empresario tiene la obligación de pensar colectivamente. O sea, y acá vale un poquito, el empresario naturalmente por la ostensividad de su tarea, de pagar los sueldos todos los meses, de la dinámica de la batalla, de matar el león por día, piensa muy individualmente. Es una defensa que tiene el empresario. Y acá lo que siempre digo es que hay que invitar al empresario a pensar colectivamente, a agruparse sindicalmente desde el punto de vista patronal, a trabajar lo colectivo por el bien de una sociedad mejor. Entonces, si me preguntás de la política, yo creo que cumple un rol mucho más importante donde estoy hoy para mejorar el granito de arena que puedo aportar para una sociedad mejor que siendo político. Hay una frase con la que te identificás, incluso
la voy a decir en español aproximada, que es algo así como: el éxito no es el objetivo final, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. ¿Podés definirte como un hombre para el que el rendirse no es opción? Bueno, no sé si, Adriana, me mandaste WhatsApp, pero en mi WhatsApp yo no tengo la foto ni mía ni de mi familia. Tengo un never, never, never give up. Es un nunca desistir. Sí. Y creo que sí, creo que si uno nunca desiste, uno no rendirse no está en mi software. No creo en procesos que uno pueda desistir. Yo creo en procesos que uno pueda cambiar, que uno pueda mejorar, pueda evolucionar, pueda agregar valor. Y bueno, me gusta mucho la idea de contribuir en ese sentido y bueno, voy a seguir no desistiendo. ¿Querrías compartir con nosotros algún objetivo o proyecto, algo de futuro? Sabemos que estás en muchas cosas, pero ¿hay algún sueño o algún proyecto que querrías compartir con nosotros? Mi mayor deseo hoy es ver Punta del Este creciendo como ciudad y dando la opción de mucha gente ser feliz acá en Punta del Este. Porque está el potencial, está todo para darse, está sucediendo a una velocidad irreversible, yo digo que es caída libre, pero me gustaría poder ver esa Punta del Este con esas millares de personas, con una vida cada vez más cultural, una vida más eclética, con más ofertas gastronómicas. Tenemos muy excelentes ofertas, pero ya vamos a tener masa crítica para traer más eventos interesantes, más gente. Tenemos mucha gente interesante, pero Punta del Este se merece ser una ciudad muy linda y tiene todo ese potencial. Y ese es un gran sueño que tengo vinculado a la ciudad. Rolando, ha sido un gran placer para el Grupo Portada hacerte este retrato hablado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia por el interés en escucharnos.